Entonces vamos a seguir aplicando el método de nodos. Vamos con el siguiente ejercicio. Yo tengo la red eléctrica tal como se muestra a continuación. Tengo entonces una bobina, un capacitor, una fuente, un resistor, una bobina, otra bobina, un resistor, otro resistor, un capacitor, capacitor. Aquí va a haber una bobina, aquí va a haber una bobina, bien. Esta bobina tiene un valor de 4 henries. Esta bobina tiene un valor de 8 henries. Estas dos están acopladas. Marca. 6 henries. 2 ohms. 4 ohms. 6 henries. Aquí tenemos 3 henries. Y aquí tenemos un cuarto de faradio. Aquí tenemos el valor de la fuente de voltaje. Veamos qué más falta. 2, 6, 4, un cuarto de faradio. EDT, 8, 6, 4, 3, un cuarto de faradio. Entonces tenemos la EDT, 15 raíz de 2 del seno de 2t más 1/2 de pi. Y entonces es volts. Aquí tenemos 6, 4, un cuarto, EDT, 6, 8, 3, 4, 3, 2. Muy bien, yo quiero obtener el circuito aquí bien. Entonces, hagan de cuenta. A ustedes les van a dar esta red eléctrica. Les van a decir que aquí está el nodo A minúscula, el nodo B minúscula y que la fuente tiene este valor. Ya también les han proporcionado el valor de las resistencias en ohm, el valor de las resistencias de los resistores, de las capacitancias de los capacitores y de las inductancias de las bobinas. Por lo tanto, y les piden que obtengan el circuito equivalente de Norton para la estructura A mayúscula activa. De acuerdo a como nos han entregado o nos han definido la red eléctrica, la estructura A mayúscula activa sería considerada a partir del nodo A y B minúscula hacia la izquierda, mientras la estructura B mayúscula pasiva se estaría considerando del nodo A y B minúscula hacia la derecha. Entonces voy a reescribir en la estructura A activa, colocando ahora los resistores, capacitores y bobinas en términos de sus impedancias. No olviden que la impedancia de una bobina es igual a la I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia, mientras que la impedancia de un capacitor es igual a 1 entre la I de imaginario entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. Y escribimos lo siguiente. Dar la luz. Sería entonces la impedancia del capacitor. Muy bien, aquí falta esto. La impedancia ya tengo la red eléctrica a la cual me tienen que dar desde un principio para el conjunto con los valores de los resistores, las bobinas y los capacitores, con los resistores en términos de su resistencia, los capacitores en términos de su capacitancia, las bobinas en términos de su inductancia y el valor de la fuente de voltaje. Si desde un principio no me dan la red eléctrica con dichos datos, como se ve aquí, y no me dicen el valor de la fuente de voltaje, no podría obtener el circuito equivalente de Norton. Hay ocasiones en las cuales a ustedes les van a proporcionar el valor de alguna corriente circulante en vez del valor de la fuente. O les van a proporcionar una fuente de corriente que en sí ya les estarían proporcionando el valor de una corriente circulante.
Y ustedes tendrían que obtener a partir de estos datos los otros valores. Pero ahorita no estamos manejando esos ejemplos que son mucho más laboriosos. Ahorita solamente estamos con ejemplos, digamos, simples, relativamente simples. Entonces voy a obtener las impedancias de mis elementos básicos pasivos. Para este capacitor sería, tenemos la frecuencia angular omega de 2, aquí está, 2 radianes por segundo. Y sería la impedancia de ese capacitor 1 entre 2 entre 1 cuarto. Y 1 entre 2 entre 1 cuarto es 1 entre 1 medio. 1 entre 1 medio es 2 y la I pasa arriba como menos 2I. Y ahora la impedancia de esta bobina sería 6 por 2, 12. 12I, porque recuerden que la I va en la expresión. Y luego sería 4 por 2, 8I. Y luego tendría 2, y luego sería 6 por 2, 12i. Y luego sería 8 por 2, 16i. Y luego sería 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Y ya tendría de todos. Sí, ya estaría todo. Ahora, yo voy a asignar los sentidos a las bobinas de tal forma que en ambos pasa primero por la bobina y después por la marca para que aquí sea un más 6i. Muy bien. Como yo sé, además aplico la relación entre las senoides y los números complejos para la fuente de voltaje y tendría que el valor de la fuente de voltaje transformada compleja es 15 cis de 90 grados porque un medio de pi es 90 grados. Muy bien. Ahora ya voy a obtener el valor de la corriente circulante que va del nodo A al nodo B, que será el valor de mi fuente de corriente de Norton. Le voy a denominar la corriente circulante J1, a esto lo denomino la corriente circulante J2 y a esta lo denomino la corriente circulante J3. Perfecto, ahora voy a obtener las impedancias propias y mutuas de malla. Entonces el valor de la impedancia de la malla 1, el valor de la impedancia propia de malla 1 sería lo siguiente. De acuerdo a la regla número 1, se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla 1, no importando el sentido que tengan con respecto a la malla. Y dice, sería 3 más 12i más 16i, y esto es 3 más 28i. Y ahora vamos con la regla, guarden eso en la memoria, ahora vamos con la regla número 2 que dice, se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que los dos elementos pertenezcan a la malla. Aplica entre este y este. Y dice, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con J1? No. ¿Sentido de la bobina de 16i coincide con J1? Sí, y entonces tendría un coincide y no coincide, que es más por menos, menos. En este caso menos 2. Menos 2, en este caso menos 2 de 6i y eso me da menos 12. Entonces tendría 3 más 28i menos 12i y eso me da 3 más 16i para la impedancia propia de la malla 1. Reviso rápidamente que no nos falte nada. No, ahora vamos con la impedancia propia de la malla número 2. Y solamente aplicaría para dicha malla número 2 la regla número 1, porque esta bobina no se encuentra acoplada con esta. Y dirían, pero esta no pertenece a malla 2. Entonces sería 2 más 12i más 8, que es 2 más 20i. 2 más 20i. Y ahora sería impedancia propia de la malla 3. Que es, también aplica solamente la regla número 1, porque estas dos bobinas no se encuentran acopladas y esta no pertenece a malla 3. Sería entonces 4... 4 más 16i más 8i más 12i menos 2. Y entonces sumo con cuidado esto porque tantas operaciones se presta para tener errores de vez en cuando. Entonces 8 más 24 menos 12, 12, 8 más 10, 4 más 10i sería 4 más 10i. Lo reviso una vez más para cerciorarme que no exista ningún error. Y es 4 más, sería 4, 16 más 8. 24. Ah, no, sí tenemos error porque dice 4 más 8i más 16 y yo tendría 8 más 16, 24. 24 más 12, 36. 36 menos 2, 34. Dejen borro aquí. Sería 4 más 34i. 4 más 34i para la impedancia propia de la malla 3. 4 más 34i. Entonces 4, 24... 4 más 34i. Ahora voy por la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas? Esta bobina. Entonces dice, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con J2? Sí. ¿Coincide con J1? No.
sería entonces menos 12i. Menos 12i. Esto, y ahora dice, regla número 2 no aplica a menos que hubiera otra bobina aquí y estuviera acoplada con esta. Y vamos con la regla número 3 que dice, se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 2. Para la relación entre malla 1 y malla 2, la bobina de 12i pertenece tanto a la malla 1 como a la malla 2, pero en la relación entre malla 1 y malla 2, la bobina de 16i solamente pertenece a la malla 1, por lo tanto la de 12i se va con la malla 2. Y dice, ¿sentido de la bobina de 16i coincide con la J1? No. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con la J2? Sí. Entonces no coincide y coincide sería menos 1 de 6i. Entonces aquí tendría menos 6i. Finalmente la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2 es menos 18i. Voy a reescribir esto junto para que sea mejor. 4 más 34 y ahí está. Entonces ahora voy a ver que no exista error alguno. Pues no existe. Esperen. Aquí estoy cometiendo un error. Si se dan cuenta, la bobina de 16i sí coincide con la J1 y la bobina de 6i también coincide con la J1. Entonces realmente tendría un más 6i, lo cual me da menos 6i. Menos 12i más 6i me da menos 6i. Dejen corrijo aquí. Menos 6i. Está fácil aquí. Por eso es importante revisar por lo menos 2 veces nuestras impedancias propias y mutuas. Entonces la voy a revisar detenidamente entre 1 y 2. Entonces yo diría que primero es, la voy revisando lentamente. Entonces entre malla 1 y malla 2 tendría menos 12 y luego es menos 12, luego sería este y este, sí, exactamente menos 6i. Ahora voy por la impedancia propia entre la malla 1 y la malla número 3, que dice entre malla 1 y malla 3, que dice la regla número 1, que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan tanto a la malla 1 como a la malla 3. Y tenemos bobina, sentido de la bobina de 6i coincide con J3, no, coincide con J1, sí, entonces sería coincide y no coincide y no coincide, menos 16i, menos 16i. Impedancia entre 1, 3, 3,1. Ahora vamos a aplicar la regla número 3 que dice se sumarán con... aquí se ve, la verdad se ve mal, está amontonado, lo voy a reescribir aquí. Aquí está, se ve amontonado y lo voy a reescribir aquí, 1,3 o 3,1. Y entonces ya tenía un ¿qué? Un menos 16i, menos 16i. Ahora voy a aplicar la regla número 3. ¿Y qué dice la regla número 3? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 3. Para la relación entre malla 1 y malla 3, la bobina de 16i puede pertenecer a ambas mallas. Pero para la relación entre malla 1 y malla 3, la bobina de 12i solamente pertenece a la malla 1, por lo tanto la bobina de 16i se va con 3 y dice, sentido de la bobina de 16i coincide con J3, no. Sentido de la bobina de 12i coincide con J1, tampoco. No coincide y no coincide, menos por menos más de 6i, entonces más 6i, con lo cual la impedancia entre la malla 1 y la malla 3 sería igual a menos 10i. Y ahorita veo si hay algún otro error. Y ahora tengo la impedancia mutua. Tengo la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. ¿Eso qué me daría? Y tenemos entre malla 2 y malla 3. Voy a asignar este sentido de forma totalmente arbitraria a esta bobina. De tal manera que dice la regla número 1, se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas? La bobina de 8i y 10. Y tenemos, ¿sentido de la bobina de 8i coincide con J3? No. ¿Sentido de la bobina de 8i coincide con J2? Sí. Tenemos coincide y no coincide. Negativo. Menos 8i.
Y ahora vamos por la regla número 3 que dice, se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 3 y el otro pertenezca a la malla 2. La bobina de 16i pertenecería a malla 3. En la relación entre malla 2 y malla 3, la bobina de 16i pertenece a la malla 3 y la bobina de 12i pertenece a la malla 2. Y dice, ¿sentido la bobina de 16i coincide con J3? No, sentido la bobina de 12i coincide con J2, sí, entonces tendría coincide y no coincide, menos de 6i. Y menos 6i sería menos 8i, menos 6i, menos 14i. Voy a checar rápidamente que todo esté bien. 3 más 16, si esta está bien. 2, ¿esto está bien? Sí, está bien. 2, la más 2, 2 más 20. Sí, está bien. Luego la otra, lo revisé bien, 4 más 34, y luego esta con esta, sería coincide, no coincide, menos, 6 y más, y luego sería, coincide, coincide, coincide y coincide, sí, está bien, entre malla 1 y malla 3 sería, coincide, no coincide, menos 16, luego coincide y no coincide, más 6, menos 16 más 6 sería más 6. Entonces, fácil, porque no coincide y no coincide. No coincide. Sí, está bien. Muy bien, todo está bien hasta este punto. Y ahora entre 2 y 3 sería coincide y no coincide, menos 8, y luego tendría. ¿Es este coincide? Sí, está bien. Todo está bien. Vamos ahora a obtener la corriente. Yo tengo, antes de establecer lo que sigue, tengo la ecuación de la malla 1. La ecuación de malla 1 para un sistema de 3 mallas independientes de la red sería 1,1 por la J1 más 1,2 por la J2 más 1,3 por la J3. Y veo, ¿existe alguna fuente que pertenezca a malla 1? No. Y entonces esto es 0. 0. Ahora voy con la ecuación de malla 2, que sería 2,1, la impedancia 2,1 por la J1 más la impedancia 2,2 por la J2 más la impedancia 2,3 por la J3. Y dice, ¿existe alguna fuente que pertenezca a malla 2? Tampoco, 0. Y finalmente, la ecuación de malla 3 que dice impedancia de 3,1 por la J1 más impedancia 3,2 por la J2 más la impedancia 3,3 por la J3. ¿Existe alguna fuente que pertenezca a malla 3? Y entonces vemos, esta fuente sí pertenece a malla 3 y su sentido coincide con el de la malla. Y entonces sería más 15 cis de 90 grados, que es un 15i. 15i. Y ahora yo voy a obtener la corriente circulante J1, que sería mi valor de la fuente, de corriente de Norton, porque es la corriente que va del nodo A al nodo B. Y yo tengo lo siguiente. Tendría la J1, entonces yo tengo aquí, utilizando la regla de Cramer, dado que tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, sería fácil de utilizar. Sería la impedancia 1,1 en esta posición, extremo superior izquierdo, 1,1, 3 más 16i, 3 más 16i, la impedancia 2,2 que iría aquí, 2,2 sería 2 más 20i, 2 más 20i, la 3,3 que va aquí sería 4 más 34 sería 3 más 16i, 2 más 20i, 4 más 34i, 4 más 34i, entonces tenemos 3 más 16i, sí, 2 más 20i, sí, 4 más 34i, ahora la impedancia 1,2 o 2,1 que es menos 6i, iría aquí y aquí. La 3,1 o 1,3 sería menos 10i, entonces menos 6i menos 10i, que iría aquí y aquí, y ahora la 2,3 o la 3,2 que sería menos 14i,
menos 14i, menos 14i. Y ahora ya tenemos que la columna, como yo quiero obtener la corriente circulante J1, la columna a la cual pertenece J1 es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, mientras que la columna 2 y 3 pasan exactamente igual. 6i, 2 más 20i, menos 14i. Y aquí sería... Aquí sería menos 10i, menos 14i, 4 más 34i. Entonces es el momento de calcular, hacer un montón, pero demasiadas operaciones. Esto es muy cansado, muy tardado, pero no queda más que hacerlo. Entonces tenemos J1. En el numerador va a ser más sencillo porque aquí tenemos 0 y 0. Entonces, esta es 0. Esta por esta por esta. Tendría entonces solamente esta por esta de acá. Entonces sería menos 1 por esta, 6i por esta por esta es 0, menos esta por esta que me da una 15 por 14, creo que es 225, no, 15 por 14 es 210 creo, 15 por 14, 210, que en este caso sería menos 210, ahí está. Sí, sería... Sí, menos 210. Y ahora sería menos 10i, que va a multiplicar menos 10i por este, menos este por este, que es este... ¿Cómo está? Menos 30i, menos 30i, y luego sería más más 300, ahí está. Más 300, entonces sería menos 30i más 300, y ahora aquí abajo tendría yo un menos por este de acá, que es 3 más 16i, y luego tendría por 2 por 4, 8, más 68i, más 68i, entonces 2 por 4, 8, 2 por más 68i, y luego sería 20 por 4 más 80i, y luego sería menos 680, y luego sería por que es más 196. Como se podrán dar cuenta, ya no tengo espacio aquí, por lo tanto continuaría aquí abajo. Entonces sería menos 6i por menos 6i por menos por y entonces tendría menos 6i por menos 24i, luego sería menos 6i por 34, saco la calculadora, que es 6 por 34, 6 por 34, esto me da más 204, más 204, y luego sería, se me olvidó que es un por un menos 1 de acá, más 6i. Luego sería entonces por menos 24, más 204, y luego sería por que es más 140, se cierra, y ahora es menos 10, y por menos que es 6 por 14, me da 60, 84, que en este caso sería menos 84, y luego sería por que es más 20i, más 20i, y es menos por menos, más 20i, y luego sería por que es menos 200, entonces más menos 200, y ahora sería J1 es igual a 6i por menos 210, por 6, y esto es menos 1260i, y ahora sería esto por acá, que nos da esto sería más 300, menos 300, luego esto por acá sería menos
menos 3000 y menos 3000 y menos 3000 y menos 3000 y aquí abajo tendremos que calcular muchas cosas, que sería 3 por 8, entonces 8 menos 680 más 196 menos 436 por 3, esto me da menos 1428 y ahora sería 8 menos 680 más 196 menos 476 por 16 menos 7 de 16 y luego tendría, ahora los imaginarios, 68 más 80, 148 y por 3 más 444 y luego sería 148 y por 16, que es menos 2368 real, menos 2368 real. Muy bien, ahora voy con esta que sería 204 más 140, 3 sería 204 más 140, 340, 204 más 140, 204 más 140, 344 por 6 sería más 2064 y más 2064 y luego sería 24 por 6 y eso me da más 144, y ahora ¿qué más tenemos? Y ahora es esto por lo de acá, que sería sería entonces menos 284 menos 284 por menos 10, menos 284 por menos 10, más menos 10 más 2840 y menos 284 por menos más 2840 y luego tendríamos 20i por menos 10, que eso me da menos más 200. Entonces reviso rápidamente que todo esto se encuentre bien y tendría entonces sería 38 menos, y luego sería 18, 148 más que sería 3 luego 3 y luego sería, sí, está bien, ya me acordé, 400 por 3 estoy cansado, entonces sería 8 menos 680 más 196 por 16, por 16 está bien, está muy bien, y ahora sería 68 por 3 más, está bien, y luego sería 108 por 16, 148 por 16, está bien. Bien, todo está bien. Ahora vamos por la corriente, vamos a simplificar los números complejos y tendría lo siguiente. Y entonces, desarrollando todos los productos que aquí tenemos, llegamos finalmente a tener en el numerador esta cantidad de aquí, la cual simplificamos y nos quedaría esta al hacer la suma algebraica de complejos. Y al hacer la suma algebraica de complejos para el denominador tendríamos este de aquí. Yo sé que para poder dividir esto de manera sencilla, yo voy a
voy a obtener primero la magnitud del número complejo, que es 300 al cuadrado, más 4260 al cuadrado, aplicamos la raíz cuadrada, tendría esto. Y para obtener el ángulo, como yo tengo un vector imaginario negativo, el cual va hacia abajo, y un vector real negativo que va hacia la izquierda, la suma de ambos vectores me generaría este vector, cuyo ángulo, el que va de aquí, el ángulo que va, ¿sí se ve? Sí, el ángulo que va de aquí a acá se obtendría por medio de la tangente a la menos 1 de 4260 entre 300. Pero yo no quiero este ángulo, yo quiero aquel ángulo que se mide de aquí a acá. Por lo tanto, sería 180 menos dicho ángulo. Y como se recorre en el sentido de las manecillas del reloj, se agrega un signo negativo tal como se ve aquí. Ahora, yo hago el mismo razonamiento para el número complejo que tengo en el denominador. ¿Por qué? Porque de aquí también tanto el real como el imaginario son negativos. Haciendo el mismo razonamiento tengo este ángulo, de tal forma que la J1, que es el valor de la corriente de Norton, sería igual a la división de 4270.55 entre 4130.39 y con un ángulo de menos 94.02 grados, menos que da un más 146.69 grados. Por lo tanto, la corriente de Norton sería esta de aquí. Ahora, yo voy a aprovechar las impedancias propias y mutuas que he calculado. ¿Por qué digo yo esto? Miren, ¿cómo tenemos la red eléctrica? Cuando yo quiero tener la admitancia equivalente, pacifico mi circuito eléctrico, es decir, anulo esta fuente de voltaje, lo cual colocaría esto en un cortocircuito. Y como ustedes podrán darse cuenta, el circuito eléctrico, debido a ese cortocircuito, no experimentó modificación en su configuración. Ahora yo coloco una fuente de voltaje entre el nodo A y el nodo B, de tal forma que cerraría la primera malla, tal como lo tenemos aquí, primera malla, segunda malla, tercera malla. Es decir, para calcular la admitancia de Norton tengo exactamente la misma configuración eléctrica, solamente que aquí poniendo una fuente de voltaje imaginaria que me permite cerrar la misma malla 1 y con exactamente la misma configuración, las mismas mallas, las mismas numeración para las mallas, y aquí un cortocircuito que no afecta al circuito, de tal manera que yo ya no necesito volver a calcular impedancias propias y mutuas de mallas, de forma que la expresión que me permite obtener la admitancia de Norton tendría este mismo denominador, cuyo valor ya he calculado, porque el denominador para obtener la admitancia de Norton empezaría con 1,1, impedancia 1,1, 2,2, 3,3, que es exactamente lo que tengo aquí, de acuerdo a las impedancias de malla que he obtenido, donde la malla 1 está conectada precisamente a la fuente imaginaria que está aquí y sigue siendo malla 1, por lo tanto tenemos lo mismo. Y eso nos lleva a la conclusión que en efecto, para obtener la admitancia de Norton tenemos el mismo denominador aquí, lo cual nosotros ya hemos calculado, y lo que tengo escrito justo aquí, lo he escrito de nuevo. Y para calcular lo que necesito en el numerador para finalmente obtener la admitancia de Norton sería eliminar la fila de 1,1 y la columna de 1,1, de tal forma que me queda esto de aquí, lo cual he apuntado en esta posición, déjenme muevo, aquí está, en esta posición, de tal forma que esto por esto menos este por esto es lo que tengo yo aquí. Y ahora digo, el vector complejo imaginario iría hacia arriba, mientras que el vector real iría hacia la izquierda por ser negativo. Cuando yo calcule el ángulo utilizando la tangente a la menos 1 de 148 entre 476, obtengo este